nuestro grupo está conformado por Katie, que está grabando, María José Vera Palencia, Jessica Rojas y Verónica Castro. Hola, buenos días. Dos preguntas a la profesora Claudia Cano y otro al profesor Isidro, que ya verán a continuación. Buenas noches, mi nombre es María José Vera y el nombre del profesor es Isidro. Profe, buenas noches, bienvenido a esta pequeña entrevista. Profesor, la primera pregunta, ¿qué opina sobre las políticas educativas? Bueno, normalmente las políticas educativas se hacen con el fin de regir, es decir, el orden tanto como lo educativo, lo administrativo y tanto en los estudiantes. Y esas son las políticas que normalmente rigen a una institución como la de nosotros, que es la Uniminuto. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Vale. Profesora, queremos hacerle dos preguntas. La primera, ¿qué opina de las políticas educativas? Bueno, hablar del término de políticas educativas y más en nuestro país con un contexto tan diverso es muy amplio. Entonces podemos hablar de políticas educativas a nivel universitario, podemos hablar de políticas educativas en primaria, en secundaria y media, podemos también hablar de políticas educativas en educación inicial. Como la pregunta es tan amplia, entonces en mi caso particular me voy a enfocar en las políticas educativas relacionadas con la educación inicial en nuestro país. ¿Qué pienso acerca de las políticas? Que han dado un paso gigantesco, han trascendido también a los diferentes contextos, se ha tomado en cuenta a la educación inicial, a la primera infancia, de esa política pública, de esa política educativa, el hablar por lo menos de la política de cero a siempre, ha sido un paso gigante el concebirse por lo menos los derechos fundamentales de los niños en dicha política, el tomar en cuenta por lo menos a las madres gestantes es un paso muy importante para la educación en Colombia y más para la base fundamental que es la primera infancia o la educación inicial. En ese orden de ideas yo sí considero que el Ministerio de Educación y el mismo país ha avanzado muchísimo en esta política, se ha esforzado también por crear o por organizarse educativamente en crear ese marco técnico y ese marco político que le da vida principalmente a la educación inicial. Entonces tenemos el caso por lo menos de las bases curriculares para la educación inicial. Bueno, ellas nacen también de la ley 115, de la ley 115 se desprenden entonces muchas situaciones porque si consideramos la ley 115 pues es la madre de todos los procesos educativos en nuestro país para todos los campos. Entonces, esas bases curriculares dieron vida en ese documento de bases curriculares y todos los demás anexos a eso como el seguimiento a la educación inicial, como las actividades rectoras, como el sentido de la educación inicial en sus documentos 2021 hasta el 25, pues han tomado en cuenta a la educación inicial, han tomado en cuenta al niño y la importancia que hay de educar al niño de una manera eficaz, de una manera formativa, de una manera responsable. Entonces yo sí considero que en el caso de la educación inicial de Gonzalo, entonces yo sí considero que en el caso de la educación inicial de 0 a 5 o 6 años, pues porque también podemos considerar que la educación inicial ha trascendido un poco. Ya los niños se consideran de educación inicial, podríamos decir hasta segundo. Si consideramos que hay niños de 6 años en segundo, pues podemos concebirlo o también podemos abarcar a segundo como educación inicial. Entonces, para mí eso significa esa política educativa. Sí, señoras. La siguiente pregunta es, ¿de qué forma se pueden mejorar las políticas educativas? Siempre en educación no hay procesos terminados. Entonces siempre se debe procurar por mejorar, por volver más robustas las leyes, por tener en cuenta más los niños, dados los diferentes contextos y las diferentes situaciones. Hablar por lo menos de política pública hoy, o de política educativa hoy, y hablar de política educativa hace 40 años era un tema muy distinto porque el contexto era diferente. Como ha variado tanto el contexto realmente, y en el futuro tendrán que cambiar, obviamente, porque hay otros intereses, por lo menos el tema de la inclusión, es un tema que no se tocaba de manera abierta porque era un tema celoso.
Entonces, pero ahora en la actualidad el tema de la inclusión, el tema de la diversidad es un tema muy tomado en cuenta, entendido desde desde la adecuación de la misma infraestructura de la planta física, inclusive dentro del proceso curricular que se lleva en el aula para los niños que tienen estas diversidades, ¿no? Estas situaciones específicas. Pero yo sí considero que algo que se debe fortalecer muchísimo es que las entidades territoriales estén sincronizadas con esa política pública. No son las instituciones educativas solas quienes deben velar sincronía con las entidades territoriales. Ellas deben hacer un seguimiento, deben hacer inversión, no deben desconocer el papel tan importante que se está cumpliendo al interior de las instituciones, ya sean públicas o privadas, porque para las instituciones públicas o privadas rige exactamente la misma política educativa. No por el hecho de ser una institución privada quiere decir que ellos tengan sus mismas leyes, no. Ellos se rigen bajo una política nacional, bajo una política educativa nacional que evidentemente son autónomos de modificar en algunas cosas, pero la base fundamental de la política ellos la deben conservar y debe permear todos los procesos de la vida escolar. Entonces sí se tiene que fortalecer la atención desde las secretarías de educación departamental y municipal, tiene que robustecerse. No puede limitarse a una simple oficina, sino que debe sentirse comprometida con el seguimiento a los niños, con la atención integral para la primera infancia.